¿Qué es la que hay? Gente que dice, Ricky Mindy me hizo una pelis. No, mentira. Mi peli es muy buena, así que de eso vamos a hablar hoy. No de pelis buenas, sino del inicio del cine. Y de verdad que este tema me tiene súper emocionado, pero es un tema bastante amplio y súper largo. Pero antes de profundizar, me acompaña mi compañero, por aquí. Mi amigo Perro Rancho. Sí, claro que sí. Y bueno, nada, recordarles que estamos en todas las plataformas de podcast, Google Podcast, Evox, Spotify. Nos puedes escuchar hasta en la radio de tu abuela, así que no hay excusa. ¿Cómo estás, Steven? ¿Cómo te encuentras? Fino. Hoy también me gusta este tema. Más que todo porque en el proceso de preparación del tema he descubierto un montón de cosas que no sabía y que también nace a raíz de otra conversación que tuvimos en la que yo dije, esto hay que hablarlo. Ok. Bueno, hablando de eso, a mí me encanta este tema. Me hiciste buscar mi cuaderno de cuando estudiaba producción audiovisual. Sacar un poco de memoria. Y sí, ¿no? Excelente, de verdad que me trajo muchas cosas a la mente, así que vamos a empezar. Te iba a proponer que, como es una historia bastante larga, hagamos 2 capítulos. Una de la historia del cine, blanco y negro, mudo, todo esto, 1900. Y luego más algo contemporáneo. ¿Qué te parece? Bueno, no me disgusta la idea. Vale, pues vamos a ver cómo fluye. Que rule. Sí, yo vi el videito. De lo que rule. Que rule. Bueno, para empezar, vamos a tocar un poquito el tema antes de la iniciación del cine como tal, que fueron como los primeros pasos de ¿no? Sí. Que es como la búsqueda del ser humano en intentar plasmar imágenes con movimientos, ¿no? Sí, primero capturar la imagen, porque muchas de estas surgen casi que al mismo tiempo que la fotografía y todo, ¿no? O sea, de hecho, claro. Si uno se va al inicio del inicio, podemos llegar hasta runas y cosas pintadas dentro de cuevas, que es como la progresión de por lo menos en las cuevas que había como la progresión de como un día de caza, por ejemplo, ¿sabes? O el jabalí. Exactamente. El jabalí. Bueno, eso iba a ser mención. El jabalí de 8 patas que se encuentra en las cuevas de Altamira de España. Exacto. Que el tipo o ese cavernícola decidió intentar asemejar un jabalí corriendo, ¿no? Entonces ahí se demuestra que el humano siempre intentó plasmar la historia a través de movimientos. Sí. Luego nos vamos que sí a los egipcios, a los griegos, que también intentaron hacer esta técnica, plasmar movimientos, plasmar su historia a través de secuencias. Hacer secuencias. Hasta que llegamos a algo que es el juego de luces. Ajá. Que ponían una pantalla blanca y empiezan a jugar con atrás. Eso todavía es muy popular en Asia. Sí. Sí, eso todavía es muy, muy popular y muy aplicado. Ahora, luego de todo esto, sí entramos más en materia, que es cuando viene la linterna mágica. Sí. No más o menos claro. No estoy tan claro. Cuéntame. La linterna mágica es una especie de proyector que ponía una caja, una luz, ponías una imagen y esa imagen se reflejaba mucho. Ok. Entonces ese es como el precursor del cinematógrafo, ¿no? Ajá,
Pero antes del cinematógrafo estaba uno que hizo Thomas Edison, ¿te acuerdas? Que es Exactamente. el no sé qué, mira, kinestoscopio, una cosa así. Ajá. Exacto, exactamente. Que él intentó también Bueno, como replicar lo mismo y al mismo tiempo también quería como agregarle audio, pero no lo logró. no, no lo logró para nada. Pero Thomas Edison se basa en En la linterna mágica. la linterna mágica. La linterna mágica. Y también estaba la cámara oscura, que vendría Ajá. siendo como la inspiración para la fotografía. Exacto. Pero Sí. esta linterna mágica, ¿qué pasa? Empieza a evolucionar y como dato curioso que lo anoté aquí, está Robert Robertson, un ilusionista, que usó esta linterna mágica para dar mayor ilusión a sus espectáculos. Ok. El tipo era un loco, porque era la época del terror en Francia. La época del terror era fantasmagórica, tétrica y todo este rollo, donde él hacía todo un montaje de ilusión, donde a través de la linterna mágica proyectaba figuras fantasmagóricas, de muerte, de todo esto, y aprovechaba de adornar su espectáculo. Pero más allá que de esto, el tipo agarraba y usaba máquinas de movimiento, por ejemplo, máquinas de humo, y por donde salía el humo aprovechaba la linterna mágica para proyectar un fantasma, una sombra, una cosa todo el movimiento del fantasma y toda la cosa, y que esto fue un espectáculo y una locura para la época. Ok, eso no lo sabía. Como dato, sí, sí, fue una locura. Thomas Edison a mí me parece que hizo como que en su aporte también de invención y vaina, hizo como mucho a favor y en contra del cine, ¿no? Y a favor hasta indirectamente, pero bueno, Thomas Edison, esto es una herramienta que utilizaremos más adelante. Sí, bueno, a mí Thomas Edison, no sé, yo tengo sentimientos encontrados contra el pana, no sé muy bien qué pensar de él, pero de verdad sí, si lo hizo, pues tuvo grandes aportes realmente a la historia de la humanidad, más allá que al cine, porque una de las cosas y trajo a la luz, valga la redundancia, el cine fue la bombilla, ¿no? Por eso la redundancia, trajo la luz a la luz. Porque la linterna mágica, más allá de usar que si el gas, el gasol, el queroseno, todo esto, se transformó en una herramienta de mejor uso cuando llegó la bombilla. Ok. Porque no se agotaba el combustible, todo este rollo, ¿no? Entonces sí, Thomas Edison fue una piedra angular dentro del cine, ¿no? Y que el kinetoscopio. Que el kinetoscopio fue el que hizo que los franceses vieran para allá, ¿no? Que es como realmente el inicio de la grabación del video. Claro, exactamente. Y bueno, luego de todo este rollo de la linterna mágica, llega el teatro ópera por Benioux, se llamaba este pana, que hace una caricatura con argumento. Resulta ser que el tipo para el sistema de linterna mágica y empieza a proyectar una secuencia de imágenes. Pero estas imágenes caricaturizadas. ¿Qué pasa? Que en ellas había como una narrativa. Entonces era algo interesante, pero fracasó porque justamente llegaron los hermanos Lumière. Ahí te veo. No. Lo que quería decir de los hermanos Lumière es que ellos hicieron el que tú mencionaste hace ratito, el cinematógrafo, que es básicamente la primera cámara de video, ¿no? Que era esta que funcionaba con la perilla dando vueltas y que giraba la cinta y toda la cosa, que fue como el primer objeto que hizo eso.
porque a raíz de ese mucha gente creó como el suyo, pero fue el primero, el cinematógrafo fue el primero que lo hizo de esa manera. Y lo otro fue que ellos fueron los primeros que le dieron como ese toque de entretenimiento, porque ellos estaban creando una herramienta que sirviera para algo y en el proceso se dieron cuenta que servía para entretener. Exacto, eso es correcto. En el proceso se dieron cuenta que servía para entretener porque ellos buscaban hacer algo científico. Es más, el kinetoscopio de Thomas Edison no funcionó porque él lo usaba para cuestiones muy privadas y de alcurnia. Claro. Los Lumière acudieron a Thomas Edison para pedir su invento, pero se los negó. Exacto. Por lo que por medios propios ellos adquirieron uno y crearon el cinematógrafo, que como dato curioso iba a 16 frames por segundo. Sí, que por eso es que las películas en blanco y negro se ven tan... Las primeras películas mudas se ven como rapidito, como más aceleradas. Sí, como aceleraditas, exacto, es una característica de las primeras películas. Lo interesante de los Lumière es que ellos iban a hacer, como bien dices, algo muy científico, ellos ni pendientes de que fuese lo que iba a ser. Es más, claro, ellos no le dieron mucho tiempo de vida a ese invento. Pero lo interesante fue que sus tomas, a pesar de que si acaso duraban un minuto, ellos ya estaban haciendo y asentando las bases del cine, con la llegada del tren, con la salida de las personas, de los obreros, que eso sería comedia, como el inicio del cine documental, ¿no? Porque ellos lo que hacían era grabar el día a día de ellos, de sus familiares, del pueblito donde estaban y cosas así, por lo que entiendo, ¿no? Yo no... Sí, yo he visualizado algunas de sus proyecciones que todavía quedan. Okay. Y sí, bueno, la llegada del tren era algo que era lo que más la gente esperaba de ese espectáculo. Porque el ángulo con el que pusieron la cámara hacía parecer que el tren te iba a llevar por encima, se venía hacia ti. Claro. Y las personas no estaban totalmente sentidas. Porque no estaban acostumbrados a eso tampoco, ¿sabes? Claro, y asentó como las primeras bases del cine, como aquel arte que impresiona e impacta. Como las emociones, porque que puede generar emociones. Que era también lo que tú ibas a decir. Creo que los Lumière también hicieron un video grabando a su jardinero, ¿no era la cosa? A su jardinero, que asientan las bases como de la comedia, que hay un chamito que lo jode y tal, y le pisa la manguera. Ok. Y bueno, ahí empieza como la cuestión como tal, tanto así que ellos no deciden hacerlo de Thomas Edison, de vamos a hacerlo para un grupo selecto y vamos a mostrarlo. No, ellos van al punto de vamos a mostrarlo al público general. Lo mostraron en el sótano del Gran Café. Me acuerdo de ese nombre porque aquí en Caracas hay un Gran Café. Bueno, que fue que hablaremos de eso. Que eso fue lo que salió cuando yo estaba estudiando. Había una cosa que dijeron que el 28 de diciembre lo decretaron como el día del nacimiento del cine. ¿Fueron ellos o fue otra persona? Ellos mismos fueron los que el 18 de diciembre 28 yo había anotado 28. Bueno, pero si es 18. Bueno, vamos a hacer algo aprovechando esto. Si tú sabes cuál es la fecha, pues déjalo en los comentarios, comenta, suscríbete, que no cuesta nada, y dale like. Y bueno, nada, 18 o 28, pero fue en 1895, decretado como el día del nacimiento del cine. Ese día asistieron aproximadamente 30 personas que fliparon, alucinaron. Claro. Fue una locura. Que también se les dedica, o sea, como el nacimiento del cine, como la proyección como tal, y también como
acto de ir a un espacio a ver una película proyectada, ¿sabes? Exactamente, exactamente. Eso es correcto. Bueno, eso en principio con los Lumière es como lo que tengo sintetizado. ¿Tú ibas a Ok. decir algo más? No, de los Lumière, lo que me llamaba la atención de ellos y de su trabajo era precisamente eso, que ellos no lo estaban haciendo con la intención de entretenimiento como tal, sino era más una investigación personal y científica más que todo. Y ellos estaban buscándole los usos científicos más allá de algo de entretenimiento. Solo que en el proceso se fueron dando cuenta de que sí había ahí algo de entretenimiento. Yo no sé si de repente los Lumière empezaron a hacer después producciones con historia. Que yo sepa, no. Que yo sepa, ellos No. generaron su narrativa a raíz de lo que ellos grababan en el día a día y tal. Pero como que... cosas así. Ajá, pero como que generar una ficción o algo de ese modo, creo que no lo hicieron. Ellos por lo menos todavía no. No. Para eso ya entramos en otra etapa de la evolución del cine, donde entra George Miles. Pero la historia a veces no nombra a una persona que se llama Alice Guy Blanche. Okay. Ella agarra este cinematógrafo. Bueno, ya sabemos por qué la historia no la menciona. Exacto, exactamente. La salta un poco porque ella viene siendo como la primera realizadora de pelis. Ella se debate que si fue primero que George Miles o George Miles primero que ella. Depende de quién Pero cuente la historia. De que es la primera realizadora. Bueno, exacto. Pero de que es la primera realizadora, es la primera por haber sido mujer, ¿no? Y el primer realizador es George Miles. Resulta ser que ella, y en YouTube pueden conseguir muchas de sus obras, están ahí todavía. Y es interesante porque ella es una actriz. Ella es actriz de teatro, si más no me equivoco. Okay. Y ella ponía la cámara fija y montaba una escenografía, montaba su teatro. Tanto así que al final de todas estas grabaciones, de todas estas películas, reverenciaba a la cámara, como se hace en el teatro. Entonces, era una historia, cámara fija, plano general y dale para adelante. Ahora, si entramos como un poquito más a George Miles, que viene siendo como el primer director, porque él también añade narrativa a todo el tema del cine. Este pana era familia de zapateros y tal, pero el bicho abandona, le da una patada por el culo a la familia y dice, lo mío es la película. Parece que él va con los hermanos Lumière, pide el cinematógrafo para echarle bola. Los Lumière le dicen, mira pana, esto no va a durar mucho, así que olvídate de eso, el cine es algo de ratico, se va a acabar. Resulta ser que busca adquirir por sus medios un proyector y un cinematógrafo, todo este rollo, y empieza a meterle mano, empieza a grabar, y resulta ser que un error de cámara termina haciendo un error de cámara en la grabación, lo tiene que resolver en el momento de la grabación, y en ese momento de la grabación que lo resuelve, se da cuenta como una carreta pasa a ser de repente un camión, y dice, aquí hay algo, y empieza la narrativa del montaje, y empieza el cine mágico, donde el tipo en un lado aparecía joven, pero de repente en otra escena aparecía viejo, y empiezan los efectos especiales y toda esta cosa. Él es el famoso creador de La llegada a la luna. Ese cortometraje que sale la luna así con una bala en la... él fue, que si tú lo viste, como bien
apreciaste, todo es plano general, montajes, Exacto, sí. montaje aquí, pero sí sigue como una reproducción de película y eso es muy interesante y muy bonito. También está en YouTube y pueden ir a verlo. Qué recho. Eso, no sé, me encanta. Sí. Y es fascinante, ¿no? Bueno. Sí, a mí me parece también interesante cómo, luego de los Lumière y tal, la parte del cine se empieza a desarrollar básicamente de manera paralela y de maneras muy distintas en Francia y en Estados Unidos. Obviamente en Estados Unidos por todo esto que surgió con Thomas Edison y la gente que pudo adquirir un cinematógrafo de Francia, ¿no? Pero en Francia iban más avanzados porque el cinematógrafo estaba allá, ¿sabes? Y todo lo que hicieron los hermanos Lumière fue allá y toda la cosa. Y me parece muy interesante que de repente Thomas Edison, ellos crean como que el primer estudio cinematográfico sin querer, ¿no? O sea, no sin querer, lo crean aunque no se fueran a dedicar realmente a eso. Simplemente que ahí vieron que había una forma de hacer algo y tal. Y, o sea, yo no sé en qué parte, no sé si esto entra en la parte de la historia que en Estados Unidos, o sea, sí entra, pero no sé si ahorita o más adelante, que en Estados Unidos había una serie de creadores en los que había algunos judíos y alguna gente que estaba haciendo cosas, y Thomas Edison empezó a demandar a todo el mundo. Mira, esto se parece a mi kinetoscopio, no me acuerdo cómo se llama. Esto se parece al kinetoscopio, te demando. Esto se parece al kinetoscopio y te demando. Y se vino una época en Estados Unidos que le llamaron la guerra de las patentes, ¿no? Exactamente. Y empezaron a surgir impuestos y empezaron a surgir un montón de cosas que cuando yo lo estaba viendo yo decía, qué arrecho. O sea, que desde esa época ya empezó el peo de la propiedad intelectual y las patentes como tal. Sí, claro. Y mucha de esa gente se fueron. Algunos se fueron del país, otros que terminaron en Cuba, directores pues que estaban haciendo películas, que estaban buscando la manera de narrar historias a través del cine, y se tuvieron que esparcir, y algunos se fueron al oeste de Estados Unidos y casi llegan, o sea, cerca de México, y ahí es donde se funda básicamente Hollywood, ¿no es la vaina? Sí, totalmente. Ellos deciden, hay algunos, porque otros pagaron sus impuestos, sus cosas. Okay. Edison estaba monopolizando su vaina fino, incluso hizo tratos con los Lumière, pero estos impuestos, por supuesto, no saltaron el charco. De bola. Hablando de crear su propio estudio, algo interesante sobre George Miles es que él era el creador de todo el montaje, escenografía, todo lo que había en sus películas lo hacía él. Es impresionante. Pero en efecto, estos panas judíos, muchos dijeron, jódete, nosotros vamos a hacer esto, y no sabía mierda. Se fueron para Los Ángeles. Para evitar pagar impuestos y también porque estaban cerca de la frontera. Cerca de México, por si tenían que huir. Claro. Exactamente. Y ahí es donde nace Paramount, Metro-Goldwyn-Mayer, todas estas grandes. Sí, que lo más gracioso, lo más interesante de esa historia es que precisamente allí nacieron todas estas que nosotros conocemos como grandes estudios cinematográficos. Nacieron de los que se fueron, de los que le huyeron a Thomas Edison. Entonces por eso digo que hasta de manera indirecta le aportó una cantidad al cine que uno no se imagina. Totalmente, exactamente. Pienso que el tipo fue una rata, pero por supuesto que aportó a la historia, claro que sí. Claro. Que bueno, que de ahí, de esa época, saltándonos un poquito, le hago mención rápido porque lo tengo aquí y me parece importante. Después de George Miles viene la escuela de Bridgestone,
que añade elementos fotográficos al cine, es decir, encuadres, la escala, todo esto, la fotografía la añade eso, y eso es importante porque obviamente una película sin esto, joder, sí, sería un plano general. De hecho hay un autor que era, lo tengo ahí anotado, pero anoté solo el apellido, se llama Griffith, que era un director que él empezó a incluir los tipos de plano, empezó a incluir muchas cosas que se utilizan en la narrativa del cine hoy en día, que él fue como uno de los primeros que empezó a hacerlo muy visible. O sea, vamos a hacer un plano cerrado, vamos a hacer un plano tal, no sé qué, como que ese tipo de contrapicado tal, como que todas esas cosas fueron visibilizándose a raíz de que este tipo lo utilizaba mucho. No como tú dices, que bueno, las tomas abiertas ya estaban pasando a ser un poco normal, entonces este quería hacer algo distinto y empezó a hacer como este tipo de, agregarle este tipo de elementos al cine que también le sumaba mucho, pues. Sí, no, exactamente como tú bien estás diciendo, el aporte que poco a poco se fue añadiendo al cine es súper interesante. Desde el principio, que lo que se me hace interesante es la inocencia de ese cine, ¿no? Como vamos a mostrar esto, la irrealidad y lo fantástico y lo mágico, ¿no? Porque por lo menos la llegada del hombre a la luna era a través, es gracioso, porque es una bala, no es un cohete, es una puta bala, que la montan en un cañón, la prenden con pólvora y llega a la luna. O sea, joder. El principio mundo, ¿no? de la ciencia ficción, pues. Está buenísimo y sobre todo me encanta la manera de regresar a la Tierra, que empujan la bala y cayó a la Tierra. O sea, no hay más lógica en eso, pero está buenísimo. Y lo que me hace pensar es que, coño, que de pinga el cine así, ¿sabes? Ese cine te invita como a soñar. Esto se puede en el mundo del cine, ¿sabes? Eso es claro, como que te recuerda a eso. Y que también a raíz de ese tipo de cosas, a raíz de ese tipo de cosas que se fueron haciendo, de repente cuando empezaron a hacer la imagen superpuesta y todas estas cosas que tú hablaste del cine mágico, también, como dices tú, le da pie a una cantidad de mundos fantásticos, ¿no? Que es más o menos lo que estás diciendo. Y que a mí lo que me llama la atención también, en gran parte, es como la tecnología y el cine han estado mucho de la mano y muchas empresas se encargan de hacer películas y películas cada vez más con efectos especiales mucho más arrechos, con una tecnología mucho más arrecha, y todo eso es porque como una excusa, crear la película es una excusa para vender la tecnología. ¿Sí me explico? George Lucas, por ejemplo, George Lucas en una gran cantidad de lo que hizo se encargaba de eso. Él lo que hacía era hacer películas donde se utilizara mucho efecto especial para él vender eso como su servicio. Y las películas que hacía eran como el catálogo donde digo, mira, aquí esto se puede hacer. Exactamente. Y eso viene desde hace mucho tiempo, ¿sabes? No lo inventó George Lucas, eso desde Thomas Edison, desde hasta los Lumière, en cierto modo lo hacían. Ya te iba a hacer mención de algo interesante. George Miles tiene en su haber aproximadamente 500 realizaciones, de las cuales no quedan muchas, pero las tiene. Resulta ser que en Latinoamérica, en Norteamérica, estaba la pelea de las patentes, ¿no? Ajá. Pero mucho cine francés de George Miles se lo llevaron a Estados Unidos y lo explotaron sin él recibir un centavo. Claro, porque es que no había leyes que regularan esas cosas, no. Entonces, cuando llega la Guerra Mundial, George Miles se jode a nivel de que, bueno, ya quebré.
y tuvo que trabajar como en una juguetería, en unas cosas, en una estación de tren, hasta Ok. que después al tiempo como que sí le dieron su reconocimiento. Eso está interesante por las dos visiones, ¿no? Claro. De este capitalismo salvaje y arrechísimo de esto es Ujú. mío, este otro que estaba todo jodido, pero bueno, Claro, aportó, que tuvo también me parece grandes aportes. interesante que en cierto modo el cine francés no avanza más por eso mismo que dices, cuando llega la guerra mundial, ellos obviamente se dedican a otras cosas, ¿no? Exactamente, total, Y total. eso me parece brutal y que vamos viendo cómo a nivel de eso, lo que yo decía, a nivel de la historia nos damos cuenta que también el cine, eh, más allá de ser una empresa de entretenimiento y tal, también ha sido una empresa para desarrollo tecnológico. Y eso es interesante y que, como casi todo, cuando Total. llega algo nuevo, no hay leyes que regulen ese tipo de cosas, como de repente el internet, ¿sabes? Cuando llegó el internet y la gente no entendía, o sea, tú podías subir videos en YouTube sin problema, sin peos de copyright, porque no se sabía cómo actuar en ese sentido. Bueno, te tengo un dato curioso respecto a lo que estás diciendo Uh-huh. sobre la tecnología, ¿no? Muchas veces en esta época, y bueno, casi todo, la Uh-huh. tecnología militar es primero de ellos y después la sueltan al público, ¿no? Exacto. Pues te cuento que hay un general que se llama Franz von Uchetius, algo así, Uh-huh. y resulta ser que él agarra una especie de proyector o pone unos dibujos en secuencia y los Uh-huh. pone en movimiento Ok. de manera de hacer prácticas de tiro, pero sin saberlo estaba haciendo un proyector de dibujos animados. Las primeras ¿Qué tal? animaciones. Qué arrecho. No Sí, sabía eso. eso está interesante, ¿no? Ok. Bueno, continuando con la parte de la historia de Norteamérica, Ajá. entra al papel Edwin Porter. Edwin Porter era ayudante de Thomas Edison. Ajá. Eso, Y eso lo vi. empieza a Eso hacer lo vi. cine, empieza a hacer cine, yo creo que él se establece en Nueva York. Y incluso pagándole su patente a Edison, y él Ok. aporta los primeros cambios de escena, el plano contra plano, el cambio de escena, escenas en secuencia, de decir, ok, Steven está viendo aquí en su casa Ajá. y por otro lado está pasando al mismo tiempo otra cosa. Sí, eso lo vi. Entonces, Que era esto que, bueno, las escenas en paralelo, o sea, que están pasando las dos cosas al mismo tiempo y también como esto, de que de repente la persona salía de aquí hacia una dirección y era porque se estaba dirigiendo y llegaba a la otra escena donde estaba ocurriendo algo, como que eso fue, ese tipo fue el que empezó a hacer eso por primera vez. añadía toda la narrativa. Toda la Uh-huh. narrativa se le añadía, que fue brutal. Pero ahora vamos con la parte justamente de alguien que fue un judío, de estos que ayudó a levantar Hollywood. Uh-huh. Es súper interesante porque de él es la primera película que quiero recomendar. No sé si tú trajiste algunas pelis para recomendar. Uh-uh. Que se llama David W. Griffin. Ok. Este pana fue el primer montador, editor, que añadió sentimientos a la escena, que añadió luz, o sea, decir, están tristes, están molestos, Uh-huh. plano medio significa tal, le da como fuerza sentimental a todo este rollo. Y entonces crea y es el inventor de ese montaje invisible, ¿no? Es que Porque las justamente películas es el que yo te estaba diciendo. Justamente Griffith es el que yo te estaba diciendo. Que okay, él pasó de ser actor y pasó de ser eso, como que estuvo en la actuación y luego tal, y luego se metió de lleno en la dirección y empezó a agregarle una cantidad de elementos a sus películas que hicieron total. que se volviera un referente, ¿no?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Exactamente. El tipo fue un duro. El tipo fue un duro. La partió a morir. Él creó una película. Que se llama. Joder. Aquí yo tengo la filmografía. No, no se llama. Joder. Ok. La Tiene primera. La Guerrilla. Tiene La Guerrilla, No se tiene llama. A Corner in With. Ya la tengo. Ajá, se llama. Se llama The Klansman. Ok, no sale. El nacimiento de una nación. Ah, sí sale. Así. Es una película que si la generación de cristal la ve, convulsiona. Porque es hasta racista para su época. Imagínate. Ajá. Vi eso y que eso justamente desencadena una cantidad de problemas para él, donde él luego saca una película que se llama Intolerancia. Exactamente, que fue un fracaso total. Uh-huh. Pero The Klansman fue un éxito en taquilla. Fue la primera película taquillera del mundo donde se invirtieron $110,000, que era una locura para la época. Fue una crítica, así como se va a invertir tanto en una película. Uh-huh. Pero recaudó $20 millones. Una locura. El primer, la primer blockbuster, como quien dice. Ese tipo la reventó como le dio la gana. Entonces, no, arrechísimo. Que esa película hablaba del Ku Klux Klan y ese tipo de cosas, ¿no? Él agarra la pelea de la independencia y la narra desde la perspectiva del sur, que es una Ajá. perspectiva totalmente conservacionista para la época, racista, mete al Ku Klux Klan, es un rollo total y es la primera película que dura 3 horas con 20 minutos. Imagínate, o sea, esa vaina. Wow. Una vaina loca, pero el pana fue como que, coño, la reventó pues. Claro. Lo que me parece interesante es como el primer blockbuster, como quien dice, la primera película polémica y que hace que mucha gente se le lance encima, desata a que él haga una película justamente un año después que se llama Intolerancia, y que esta siguiente ahora sí fue tremendo fracaso y que de hecho hizo que el carajo se replanteara mucho seguir dirigiendo películas y tal, ¿no? Por lo que entiendo. Sí, claro. Resulta que en esa etapa donde él fracasa, lanza otra película que como que sí funciona, algo así, pero nunca nada fue como el nacimiento de una nación. Okay. Entonces, a medida que fue surgiendo, él le tocó una etapa de la evolución tecnológica donde no se pudo montar en la ola y dijo, nada, no es mi momento, ya pasó, claro, mi momento. Ya pasó. Lo deja así. Exactamente. Okay. Eso me parece incluso interesante. Intenta... Y también que no tan lejos de esa época nace por primera vez los premios de la academia. O sea, se creó toda una academia de cine, se creó todo un gremio ya, o sea, ya en esa época estaba afianzado un gremio del cine y de contar historias y de entretenimiento y de tal, tanto así que un grupo de creadores deciden crear los premios de la academia, lo que conocemos como los premios Oscar. Exactamente. Y arrechísimo porque si tú visitas estas películas viejas, coño, tienen una narrativa súper interesante, ¿no? Es como esa discusión de la música vieja con la música nueva. No digo que una sea mejor que la otra, solamente que el trabajo que conlleva una es mucho más arduo. O sea, claro, porque era, primero, por varias cosas, ¿no? Primero porque no existe referencia, no existe algo, o sea, en aquella época no existía algo de donde tú sacar una referencia como tal para eso. Y segundo,
también es mucho más rico en el sentido de que la mayoría de esas cosas las estás viendo por primera vez. Exacto. ¿Ves? Y como ellos están creando toda la vaina, por primera vez se vio esto, por primera vez se vio esto. Entonces, ya ahorita, la mayoría de los que hacen, o sea, los directores y tal, siempre buscan una forma distinta de mostrarnos las historias, pero obviamente con un bagaje de todo lo que trae el cine desde aquella época. Entonces es muy, o sea, como que ahorita pocos directores y pocas compañías se atreven a innovar totalmente, porque de repente vemos, o sea, en la historia más moderna, más contemporánea, hay muchas innovaciones, y una de las más importantes, por ejemplo, es Matrix. Total. ¿Ves? En animación, entonces Jurassic Park. Exacto, entonces como que sí sigue habiendo innovación y sí sigue habiendo tal, pero en el mismo sentido Matrix o Jurassic Park utilizan recursos de los que ha implementado esta gente al principio. Sí, totalmente. Que incluso hay muchas películas respecto a las de ahora, que hay películas que envejecen muy bien y otras que envejecen muy mal. Y uno de los factores que puede ser que una película envejezca fatal son los efectos especiales. Porque sí, totalmente. yo te digo, he visto películas viejísimas en blanco y negro donde no hay efectos especiales, pero el guión y la actuación es una vaina de locos. Y he visto películas que de repente 2000 y pico, y tú dices, claro. Pero es que también es el estilo. O sea, hay películas que necesitan efectos especiales. O sea, hacer una película como Los Vengadores sin efectos especiales, no. Hay películas que necesitan y películas que están hechas única y exclusivamente para eso, ¿sabes? O sea, si tú vas a ver, por ejemplo, que eso es lo que yo siempre... Para ganar dinero en el momento así, esta película dura tanto. Claro, exacto, y no solamente eso, sino que también es hay películas que te van a contar la historia en el momento y tal, pero lo que a ellos les importa es todo esto de las explosiones y tal. No les importa que ni siquiera que la historia sea tan coherente. O sea, si tú vas a ir a ver Rápido y Furioso y te vas a quejar de que es inverosímil, de que de repente, qué bolas, nadie agarra un helicóptero con una cadena, no sé. Y vas a quejarte de eso, es porque no has entendido de qué va el cine, ¿sabes? Entretenimiento, lo estamos diciendo desde hace rato. Sí. No, totalmente. Por ejemplo, una de las cosas más estúpidas de las que me he enterado del cine es de gente quejándose de Corazón Valiente. La escena donde William Wallace y sus compañeros se pelan las nalgas, la gente, no voy a decir gente porque obviamente no la gente, pero unos especialistas y cosas del cine y también historiadores decían, no, que cómo van a poner eso si los escoceses no hacían eso y tal. Claro. Marico, no es un documental, no es un documental. Sí. O sea, a mí me pasó algo así, hablando con una persona sobre una serie que estaba viendo, y en una de esas, no, a mí me parece muy interesante porque los piratas, vamos a suponer, los piratas hacían este ritual cada vez que se iban a montar y yo, lo dices por la serie, sabes que eso no era un documental, ¿cierto? Totalmente. Eso es como creer que la doctora Polo Hay gente que se lo cree. Totalmente. Y si tú no crees que la doctora Polo es una jueza, dale like. Bueno, yo creo que podíamos ir entrando en conclusiones para poder tener material para la segunda parte de este capítulo, que es interesante. O sea,
miren hasta dónde llegamos, o sea, estamos como en 1930 apenas. O sea, todavía falta mucha historia de cine de allá para acá. Y muchísimo. Que si nos faltó algún dato interesante que crean que, bueno, que los comenten, ¿no? Antes de que nos vayamos a conclusiones. Sí, unos datos interesantes, recomiéndenos algunas películas. Para mí, en conclusión, el cine es una maravilla, es un espectáculo. De verdad, odio la cultura de cancelación precisamente por lo que estaba diciendo en principio. Hay cosas inverosímiles que van a ver en las películas, hay cosas que son totalmente jaladas de los pelos, pero son películas y son ficción. Hasta los documentales tienen cierto grado de ficción. Tienen mucha ficción, porque los documentales son guionados, la mayoría, para contarte la historia que ellos quieren narrar. Bueno, por mi lado, la conclusión sería que, bueno, el cine, obviamente, es una empresa. El cine es una compañía gigante de entretenimiento, y que yo, a pesar de todo lo que pasó el año pasado y todos los retrasos que ha habido, siento que el cine no está en peligro de extinción como la gente piensa, ¿sabes? Hay mucha gente que piensa que el cine está en peligro de extinción, y yo creo que no, que estamos muy lejos de eso, precisamente porque mucha gente ama el cine, y que, repasando un poquitito la historia como hicimos hoy, me hace sentir que sí, que el cine desde los Lumière, desde antes de los Lumière para acá, siempre ha estado en la necesidad de contar historias, que eso también lo hablamos en otro momento, y que siempre va a existir la necesidad de contar historias. Entonces, mientras existe esa necesidad, va a seguir existiendo el cine, y eso es muy importante. Pues, perfecto. Te quería hacer una pregunta, Steven. Ok. 3 directores favoritos que tengas, así que tú digas que te acuerdas. A ver, 3 directores. Lo que le puedes pasa recomendar a las personas y dices, no es que me estás jodiendo, porque ese es el dato que yo no me aprendo. Porque me los aprendo. Últimamente sí me he aprendido un par de nombres de directores, pero los que tengo ahorita aquí son algunos que de repente la gente va a decir, no, pero este bicho, ¿qué es lo que le gusta? O sea, por ejemplo, a mí me gusta Zack Snyder, no por la Liga de la Justicia y tal, sino que tiene un montón de películas buenas. O sea, una película buena de Zack Snyder que todo el mundo reconoce como icónica es 300, por ejemplo. Totalmente. No, y muy bueno. Y eso genera, o sea, para mí esa película es muy buena. Hay otro director que a mí me gusta personalmente su estilo y algunas películas que ha hecho, que es Michael Bay, pero mucha gente lo odia. Y Michael Bay, claro, ha hecho películas para mí muy buenas, o sea, Transformers, ya no se me viene otra, pero eso. Es un director que a mí me gusta, pero yo no tengo directores así clásicos como que no, Tarantino, no sé cuál. Sí he visto películas de ellos, pero hay algunos que ni siquiera me acuerdo. Bueno, yo sí me respondiste, pues, porque sí me respondiste. Para mí Tarantino, una eminencia. A mí me encanta la locura de Tarantino, de verdad. Claro. Pero voy a hacer una recomendación de 3 directores para venirnos la próxima saga como más preparados con esto. Okay. Voy a hacer la recomendación de 3 directores de cine clásico. De manera que el que nos esté viendo y le interesa el cine, pues se empape de esto. Y el que nos está viendo y sabe de cine, coméntanos si son los directores que tal o tienes los tuyos. ¿Por qué no? ¿Cuál es tu top de directores? Exacto. Voy también me gustaría ver eso. Al japonés, Akira Kurosawa. Es excelente, hermano. Excelente, tienes que verlo, Steven. Prométemelo que para los próximos capítulos lo vas a ver. Es un espectáculo de director. Y de él voy a recomendar la película 7 Samuráis. Brutal. Esa la vi. ¿La vi? Sí, esa sí la vi. Hermosa esa película. Alfred Hitchcock es brutal, de verdad.
tipo que maneja la narrativa excelente. Y voy a recomendar a alguien bastante complicado, Andrei Tarkov, ruso, pero hace un cine muy loco y Ok, excelente. ok. Y una película que voy a recomendar más es El perro andaluz. Ni idea. Por aquí, Pero bueno, está bien. búscala. Te va a sorprender de quién es. Ok, ok. Bueno, nada, entonces hasta aquí llegamos en este capítulo. En el siguiente Gracias por capítulo vamos a escucharnos. hablar de la historia del cine de allá hacia acá y vamos a empezar a hablar de lo que es la ciencia ficción, vamos a empezar a hablar de la parte de Nosferatu y eso que yo sé que a ti te encanta, el peo de los vampiros y Claro, cómo el han adaptado. impresionismo alemán. Exactamente, hablamos de eso y todo eso para acá. Entonces, Vamos a ir profundizando mucho más, así que estamos hablando. Gracias por escucharnos, suscríbete, atiéndenos, búscanos. Chao. chao.